Que está como lento este computador hoy. Ya está cansado de trabajar. Listo, muchachos, vamos a arrancar en donde quedamos el día viernes, ¿cierto? Y yo les dejé una tareita, ¿cierto? Para que lo intentaran hacer, trataran de hacer o que lo hicieran completamente. Entonces, ¿quién hizo esa tareita? De casualidad. Alejo dice que yo. Todos le hicieron. Entonces vamos a revisar, antes de empezar con la teoría de campo cristalino, si nos quedó bien o no nos quedó bien, ¿vale? Y en dónde nos pudimos haber equivocado en caso de que no sea así. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con este compuesto que está acá, a la izquierda. Y primero, así como a modo de repaso para el parcial, quiero que me digan cuál es el nombre que tiene ese compuesto. ¿Quién se anima? No, Alejo, no, no, no está bien. Alejandra Morita tampoco está bien. Al revés, no, señor, no, señorita. ¿Quién más se anima? Bueno, Valeria se animó. Y tú tampoco está bien. Luis, dígame el nombre, ¿cómo sería usando eso? María, tampoco. Nadie le ha pegado el nombre todavía. Deina, no. Luis, tampoco. Ana María, tampoco Ana María. Nadie le ha pegado. Casi, Marian, casi. Te faltó una sola cosita. Una sola cosa te faltó. No, Marian, no mentiras, Marian, lo tienes mal también. Listo, ya Daina ya le pegó, Paula también lo tiene mal, que leí mal. Entonces, en este caso, el nombre correcto es el que dice, podríamos tomar el que dice Daina, podríamos, pero de acuerdo a la estructura de la fórmula química aquí, este ligante se llama tiocianato, no se llama ciano, porque ciano es para el ion cianuro que tiene carga -1. Este ligante se llama ion tiocianato. Y ese ion tiocianato tiene una carga de -1. ¿Listo? Si nosotros vemos la estructura que tiene este compuesto por acá,
Los que vieron química general conmigo se deben acordar, y es que el mercurio tiene dos números de oxidación. Tiene el mercurio más 2 y tiene mercurio más uno. Solamente que el ion mercurio más uno no es un ion librecito, es un ion diatómico. O sea que realmente el mercurio más uno existe como un ion diatómico. Mercurio más 2 y este vendría siendo el mercurio más uno. Fíjense que como hay dos mercurios por cada uno, tiene carga más uno. Quiere decir que en esta fórmula química, como solamente tenemos uno, nos estaría indicando que el mercurio trabaja con más 2. Es decir, que este ion complejo que está por acá tendrá carga menos 2 y como el tiocianato es menos uno, indica que el cobalto trabaja con más 2. Entonces tendríamos que llamarlo tetraquistiocianato cobaltato, ¿cierto? Porque hace parte del anión. Cobaltato, entre paréntesis, un 2 en romano, de mercurio 2. Entonces mercurio también hay que definirlo porque tiene varios números de oxidación, no es como el sodio como el potasio. Nos toca ponerle también el número 2 indicando su número de oxidación, ¿vale? Ese vendría siendo el nombre. Ahora otra pregunta, así de repaso. ¿Será que este ion complejo que está acá tendrá isómeros de algún tipo? Marian dice que sí, muy bien, Marian. ¿De qué tipo? ¿Podrá tener isómeros geométricos, por ejemplo? O sea, hay posibilidad de que haya un cis y un trans. Bueno, Marian dice que el SCN tiene tiene trans, creo. Dice Marian. ¿Qué creen ustedes? Analícense ese ion complejo. Tranquila, Marian. ¿Tiene algún isómero óptico de ese ion complejo? Analicémoslo. Luis, los ópticos serían los enantiómeros, que si tiene un enantiómero, una imagen especular que no se pueda superponer con la estructura inicial. Entonces, si ustedes se fijan, pues yo tengo cuatro ligantes iguales, ¿cierto? Si son iguales, ¿qué significaría? Que no tendría ningún tipo de estereoisómero. No tengo ni isómeros geométricos, cis, trans o FACMER, ¿cierto? Ni tampoco voy a tener isómeros ópticos. ¿Por qué? Porque el tiocianato es un ligante monodentado. Bueno, es un ambientado, pero es un monodentado. Entonces no hay posibilidad. Las cuatro posiciones, porque el número de coordinación ahí del cobalto es 4, ¿cierto? Las cuatro posiciones tienen el mismo ligante, entonces no tiene isomería, estereoisómeros, mejor dicho. Pero si hablamos de un isómero de estructura, un isómero de enlace, ¿cierto? Pues el tiocianato sí podría tener isómeros de enlace, porque el tiocianato al ser ambientado podría unirse a través del azufre o a través del nitrógeno. Entonces no tiene estereoisómeros, pero sí tiene isomería estructural, ¿vale? Esa sería la razón. Entonces continuemos. Tenemos el ion tiocianato, que forma complejo con el cobalto. Claramente, el número de coordinación es 4. ¿Qué nos indicaría eso? Que debería tener dos geometrías posibles, ¿cierto? Cuando yo tengo 4, yo puedo hablar de un complejo que es tetraédrico y podría hablar de un complejo que es cuadrado planar. ¿Listo? Obviamente, para que sea tetraédrico, ¿cierto? La hibridación, estamos aplicando la teoría de enlace-valencia, la hibridación que tiene el ion metálico en ese compuesto tendría que ser sp3, como lo es en el carbono en los alcanos, ¿sí o no? Sp3. Y si fuera cuadrado planar, como lo vimos el día viernes, pues la hibridación que debe tener el átomo central tiene que ser de sp2 o sp2d, ¿cierto? Esa sería la hibridación que debería tener. Y además vean que nos está indicando algo por aquí.
Recuerden que esta mu nos indica algo que se llama la susceptibilidad magnética y es algo que se puede determinar de manera experimental. ¿Cómo? Con un instrumento que parece una balanza. Simplemente se pone nuestra muestra y ya directamente podemos medir la susceptibilidad, ¿vale? Y como tiene un valor positivo, ¿cierto? Que nos está indicando que esta sustancia es una sustancia paramagnética, ¿vale? Quiere decir que debe tener sí o sí electrones desapareados, ¿vale? Entonces vamos a jugar con eso primero. Entonces ya vimos que el cobalto en ese compuesto pues debe trabajar con número de oxidación más 2. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es determinar cuál sería la configuración electrónica de ese cobalto, ¿cierto? Entonces el cobalto, creo que nosotros lo hicimos el viernes me parece, tiene una configuración electrónica de argón 4s2, 3d7. Me corrigen si me equivoco, porfa. Y el cobalto más 2, pues obviamente será la misma configuración electrónica, pero fíjate que como está escrito, Carol, si tenemos nosotros el azufre, nos indica que es el tiocianato. No sé si te acuerdas cuando en el trabajo que les dejé que precisamente la fórmula química, tal cual como yo la escriba, me da indicios de cómo es la estructura de ese compuesto. Entonces, si nosotros la ponemos de esa manera, indicaría que, bueno, sí, claro, porque serían distintos. Si tenemos isotiocianato y tenemos tiocianato al mismo tiempo. Podríamos, pero depende de la geometría, ¿no? Entonces vamos a ver, bueno, vamos a incluir esa pregunta que me acabas de hacer ahorita al final, cuando determinemos qué qué geometría sería la más probable, o si tetraedro o cuadrado planar, porque dependiendo de eso sabremos si habrá isómeros o no, ¿vale? Entonces no, que no se me olvide esa pregunta que me haces. Entonces el cobalto más 2 vendría siendo argón, ¿cierto? Y tendría que quitar los dos electrones del orbital 4s, o sea que sería un 3d7. Entonces vamos a hacer aquí un esquema representando, ¿cierto? Los diferentes orbitales. Entonces aquí voy a tener los 5 orbitales D, los 3D, ¿cierto? Voy a tener por aquí el orbital 4s, pase al otro nivel energético. Voy a tener, ¿cómo lo hago aquí? Los otros 3 orbitales 4p. Y aquí seguirían obviamente los orbitales 4D. Entonces vamos a dejarlo aquí indicadito. ¿Listo? Y luego vamos a ubicar los electrones que corresponden a este cobalto más 2. Entonces tiene 7. Recordemos la regla de Hunt. Estos orbitales de acá, como todos tienen la misma energía, se llaman, recuérdenlo, orbitales degenerados, ¿cierto? Entonces voy a poner los 5, cada uno en un orbital diferente. El sexto pues tendrá que completar, el séptimo tendrá que completar, ¿vale? Ahora, ¿cuáles orbitales tendrían que participar en los enlaces? Entonces, si ustedes miran la susceptibilidad magnética, que es un parámetro experimental, nos indica que el material es paramagnético, ¿cierto? Tiene que ser paramagnético. Y entonces, en este caso, si nosotros comparamos, por ejemplo, la susceptibilidad magnética entre estos dos compuestos, claramente este es más paramagnético que este, o sea que este debería tener más pares libres, ¿cierto? El valor me lo dice. Entonces, si yo tengo ese tipo de valores que me dan positivos acá y que me indican que el material es así, pues entonces, ¿qué hago? Yo no apareo estos electrones que tengo aquí. Simplemente los voy a dejar así quieticos. Porque recuerden que la teoría de enlace valencia realmente es una teoría que me trata de ajustar lo que nosotros determinamos experimentalmente. Me ayuda a explicar, pero ya como que yo la direcciono para que me justifique lo que yo quiero, ¿vale? Entonces, en este caso, no los voy a parear, necesito desapareados para justificar que sea paramagnético. Y entonces llegarán los tiocianatos, ligantes monodentados, cada uno, ¿cierto? El tiocianato acá podría tener la posibilidad de compartir un par de electrones por cualquiera de los dos lados. En este caso, azufre solamente comparte dos. Y como son 4 ligantes, quiere decir que deben participar 4 orbitales. Entonces, ¿qué debe pasar?
que estos cuatro orbitales acá, que están libres y disponibles del cobalto más 2, ¿cierto? Se deben combinar para formarme cuatro orbitales nuevos, que son cuatro orbitales híbridos. Entonces aquí se van a combinar para formarme cuatro orbitales sp3, ¿cierto? Porque combina un s y tres p's, y esos electrones del ligante, pues se van a acomodar en esos orbitales nuevos híbridos, ¿cierto? Y entonces en este caso, si nosotros vemos, pues la geometría que podría tener el compuesto para justificar sus propiedades magnéticas y ese número de coordinación sería una geometría basada en sp3, o sea que debería ser un complejo tetraédrico, ¿vale? Es un complejo tetraédrico. Entonces, si ahora vamos a la pregunta de Carol, ¿cierto? Y tratamos de hacer esa estructura tetraédrica, entonces voy a intentarlo aquí. Perdón, esa raya no me gustó, hacerla más recta, eso. Vamos a hacerla aquí. Entonces un tetraedro, recuerden que es como si fuera el carbono, que los ángulos teóricamente son de 109,5, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener este más hacia el frente, la lineecita se ve más gruesita, ¿cierto? Aquí voy a tener el cobalto y aquí voy a tener SCN, SCN, SCN y SCN. Ahí los puse todos de la misma manera, o sea, no hemos contestado la pregunta de Carol, ¿cierto? Porque todos los ligantes se están uniendo a través de ¿quién? Del azufre, ¿cierto? Y teóricamente, pues todos los ángulos que hay entre estos enlaces que se forman, todos son de 109,5. Entonces, claramente ahí se ve que no puede existir ningún isómero geométrico, ningún isómero óptico, ¿cierto? Por la geometría que tiene. Si fuera cuadrado planar, y yo cambiara uno de esos ligantes, vamos a contestar la pregunta de Carol, y en vez de ponerlo unido por el azufre, sino unido por el nitrógeno, ¿cierto? Que fuera el isotiocianato, así, pues obviamente este ligante, aunque está formado de los mismos átomos, sería diferente a los otros tres, ¿cierto? Porque el punto de unión, el átomo donador, es diferente. Pero si yo cambio por uno, simplemente no voy a tener isomería, ¿cierto? Tampoco. Pero si yo cambio otro, por aquí, le cambio de lado, pues ahí tendría yo un isómero de enlace, ¿cierto? Acá, NCS, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo pongo dos isotiocianatos y tengo dos tiocianatos? Fíjense que el ángulo es de 109, ¿cierto? 109,5. Independientemente de donde ponga el isotiocionato, todos los ángulos teóricamente son los mismos. O sea que independientemente de si yo tengo el tiocianato o el isotiocianato en la misma molécula, fíjense que tampoco habría isómeros geométricos, por ejemplo, y tampoco habría isómero óptico, ¿cierto? Porque si yo hago la imagen especular, me van a quedar en las mismas posiciones, con los mismos ángulos. Entonces no tendría ese tipo de isomería. Entonces no sé, Carol, si respondo a tu pregunta. Deina, sí, claro, también pudiste tomar ese argumento que yo les comenté que para los del periodo 4 es más común las geometrías tetraédricas y sobre todo para los del periodo 6 y 5 y 6, sobre todo los del 6 es más común la geometría cuadrado planar. ¿Listo? Vale, entonces ahí vamos. Voy a borrar esto que está por aquí. Si fuera cuadrado planar, Carol, pues ahí sí podríamos tener isomería geométrica, ¿cierto? Porque ya los ángulos no serían los mismos entre todos los enlaces. Voy a poner aquí ahora una línea para separar y vamos a hacer el otro. Primero, de nuevo, díganme el nombre de este compuesto que está por acá. Profe, una preguntita. Señora,
Es que era para preguntarte si ya el documento que había subido el tema ya se puede ver, como antes estaba como privado. ¿Cuál documento, mujer? Uno que está, que tú subiste al aula, El que, video. ajá, Ah, no, el video ya, sí, ese mismo día sí, fue mi error y lo dejé privado, pero ya lo puse público ese mismo día. listo, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, Valentina me da un nombre, tiosulfato de 3-etilenodiamina. Bueno, el ligante no se llama así, pero bien. Entonces, este sería tiosulfato, ¿cierto? Tiosulfato de trisetilendiamino, ¿cierto? Y ahí el níquel, el tiosulfato, ustedes se acordarán porque lo vieron seguramente en las yodo y yodimetrías, ¿cierto? Es -2. El níquel, pues debe ser +2. O sea que sería tiosulfato de trisetilendiamino, níquel 2. Ese vendría siendo el nombre de ese complejo. Claramente ahí se ve que como tenemos etilendiamina y es un ligante bidentado, se puede unir en dos puntos, formar dos enlaces covalentes con el níquel, ya que el número de coordinación es 6. Esperaríamos que tuviera una geometría octaédrica. Y al ver la susceptibilidad magnética que tenemos aquí, pues también debe ser un material paramagnético. También debe tener electrones desapareados, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer, níquel. ¿Cuál es la configuración electrónica del níquel? También ya lo habíamos hecho el día viernes. Argón, 4s2, 3d8, ¿cierto? Pero como es níquel +2, lo que vamos a tener es argón y vamos a quitar dos electrones, siempre desde el nivel más alto de energía, se quitarán primero los dos, perdón, del nivel 4 y me quedarán 3d8. Vamos a hacer ahora la representación de las cajitas de los orbitales, ¿cierto? Simplemente una representación 2, 3, 4, 5. Entonces aquí tenemos los orbitales 3D. Aquí tenemos el orbital 4s. Acá tenemos los orbitales 4p, ¿cierto? Y podríamos hacer aquí el inicio de los 4D. Dejarlo ahí planteadito. Entonces, de nuevo, partimos de los electrones que hacen parte del níquel, ¿cierto? En total en el orbital 3D tiene 8. Orbitales degenerados 3D, todos de la misma energía, entonces vamos a tener 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Como el material es paramagnético, no debemos aparear estos electrones de acá, ¿cierto? Entonces no lo vamos a hacer. Entonces, como tenemos tres ligantes etilendiamina, lo que va a pasar ahora es que cada una de esas etilendiaminas va a aportar 4 electrones en la formación de enlaces. O sea que en total se van a compartir 12 electrones. O sea que necesito 6 orbitales, ¿cierto? Del metal para poder recibir esos electrones de los ligantes. Entonces el metal tendrá que combinar los 6 orbitales de más baja energía que tiene disponibles. Entonces en este caso, bueno, aquí sí me tocó completarlo, hacerlo aquí, que continúa. Tendré un orbital S, 3 orbitales P y 2 orbitales D que se tendrán que combinar, ¿cierto? Porque como tienen diferente energía, recuerden que la hibridación primero es que se deben combinar. Estoy combinando 6, se deben generar 6 orbitales híbridos que se llamarán sp3d2, ¿cierto? Y en esos 6 orbitales híbridos nuevos que se están formando, pues ahí deben entrar los 12 electrones que nos aporta las etilendiaminas, ¿cierto? Entonces, en total vamos a tener esto de acá. Entonces, fíjense que justificamos la hibridación que debería tener el compuesto o el guión complejo en ese compuesto, ¿cierto? Y además, por acá estamos justificando su comportamiento paramagnético. Y fíjense que hay una relación entre los dos. Vean que acá en este guión complejo nos quedaron 3 electrones desapareados y aquí nos quedaron 2.
eso también lo estamos viendo experimentalmente. Vean que el valor de susceptibilidad magnética de este complejo es mayor que la del otro, ¿sí? Indicándonos, pues obviamente, que debe tener más electrones desapareados que este compuesto de acá. Este tiene 3 y este tiene 2. Entonces vean que de alguna manera estamos justificando precisamente las observaciones experimentales. Y ahora, la misma pregunta que con el ejercicio anterior. ¿Será que este ion complejo que está por acá tendrá isomería de algún tipo? Luis me dice que no, Laura Valen me dice que no, Carol también. John, Señora, o sea que digamos que también dependiendo de la cantidad de número, de la cantidad de electrones desapareados, pues aumenta el número, ¿sí? sí, sí señora, porque precisamente la relación es esa. Mientras más electrones desapareados hayan, significa que en el material hay más dominios de electrones con espines desapareados y eso aumenta la propiedad magnética, en este caso el paramagnetismo. Ah, vale. Entonces fíjate que sí hay una relación. Bueno, todos me dicen que no, aquí en el chat, que no tiene isómeros. ¿Será que pueden haber isómeros? Profe, Señora, ay, no se supone que no tiene isómeros porque todos los ligandos son iguales. vamos a revisar precisamente a ver qué pasa. ¿Listo? Hagamos el ejercicio para que quede más claro visualmente. Pero entonces vamos a ver. Es un complejo térgico, ¿cierto? Entonces voy a representar acá, como hice el día viernes, en un solo plano. Van a haber 4 ligantes. Un ligante va a quedar por arriba, ups, quedó como feo, y el otro va a quedar por abajo, ¿cierto? Y aquí va a tener los otros enlaces que se van a formar. Y entonces vamos a poner por acá a nuestro níquel, ¿cierto? Y alrededor de níquel tenemos 3 etilendiaminas, ¿vale? Entonces, recuerden que la etilendiamina ocupa 2 posiciones, ¿vale? Les ocupa 2 posiciones. Recuerden que también un consejo que me sirve a mí es poner si tengo un ligante evidentado en esta posición. Y obviamente los otros dos ligantes, pues uno tendrá que estar unido a este de aquí arriba, ¿cierto? Y podría estar unido cualquiera de estos dos, vamos a unirlo con el del fondo. Entonces aquí estaría la otra etilendiamina y el de abajo sería el otro punto de coordinación, pues sería la unión acá. Entonces la otra etilendiamina ocupa esta posición. Forma estos dos enlaces covalentes. Eso no se puede olvidar, ¿vale? Claramente, la etilendiamina no es un ligante ambidentado, ¿cierto? Es bidentado, que es diferente. Entonces yo no podría tener isomería de enlace, ¿cierto? Isómeros geométricos, ¿podría tener? ¿Podría tener cis, trans o fac, mer en este caso? Carol me dice que no, muy bien, Luis me dice que no. ¿Por qué? Porque como dice Carol más atrasito en los mensajes, pues solamente tenemos un tipo de ligante. Entonces ahí no tenemos isomería cis y trans, ¿cierto? Ahí, en este caso específico, no. Pero entonces vamos a ver si tiene isómeros ópticos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí el espejo, ¿cierto? Vamos a trazar por acá la imagen especular. Voy a poner dos de una vez para darle la vuelta y ver si sí o si no, para poderlas comparar. Va a tener uno por aquí arriba, uno por acá abajo, uno por acá arriba, uno por acá abajo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer primero la imagen en el espejo.
Y es que esta etilendiamina que está aquí al lado izquierdo, pues en el espejo se verá en el lado derecho, ¿cierto? Entonces ahí tendremos la etilendiamina. Esta que está en la parte superior, pues este punto de contacto en el espejo será el mismo, ¿cierto? Visualmente sería el mismo, pero este que está aquí al fondo a la derecha, pues ahora se va a ver al fondo, pero a la izquierda. Entonces aquí voy a tener la etilendiamina, ¿cierto? Esta que está aquí hacia el frente, pues el punto de unión de aquí abajo será el mismo, pero ahora el otro punto de unión será aquí al frente. Tengo como la otra etilendiamina. Entonces, esta sería la imagen especular de esta. Ahora lo que debemos lograr es si sí es un enantiómero o no. Y entonces debemos tratar de superponerlas. Si se superponen, no hay isómeros ópticos. Pero si no se superponen, sí hay isómero óptico, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es darle el giro acá. 180, vamos a tomar esto como el eje de rotación, ¿cierto? Como si fuera una pirinola, le vamos a dar un giro de 180 grados. Y entonces, esta etilendiamina, al girarla 180 grados sobre este eje de rotación vertical, ¿cierto? Entonces, la etilendiamina me va a quedar aquí, ¿cierto? La giré 180 grados. Esto me va a quedar aquí al frente. Este punto de coordinación va a quedar en el mismo punto porque hace parte del eje de rotación. Pero este punto donde se une la etilendiamina, pues va a estar ahora a 180 grados. O sea, que va a estar acá. O sea que esa etilendiamina va a quedar hacia el frente. ¿Cierto? Aquí. Y ahora esta de acá, su punto de unión será el mismo, ¿cierto? Pero como hice el giro de 180 grados sobre este eje, este punto ahora se convierte en este punto de acá. O sea que la etilendiamina me va a quedar acá, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Que si yo comparo esta con esta para poderla superponer, obviamente esta etilendiamina que está a la izquierda se superpone, lo mismo. Pero fíjense que la etilendiamina que está arriba y la que está abajo no se superponen porque las posiciones son diferentes. Quiere decir que este ion complejo sí tiene isomería óptica, ¿sí? Y como yo les dije la vez pasada, no sé si se acuerdan, pues esa isomería óptica se facilita cuando yo tengo ligantes que son bidentados. Inclusive vean que no se los mostré claramente ahí, pero con el ejercicio que les había dejado la idea es que vieran que precisamente las citelendiaminas, ligantes bidentados, sí pueden cambiar de posición y sí me generan isómeros ópticos, pero no isómeros geométricos en este caso. O sea que ese ligante, ese guión complejo, sí tiene isómeros ópticos. ¿Sí queda más o menos claro, muchachos, el por qué? Profe, Señora, ¿solo la entienden puede hacer eso o hay otros que también están? no te entiendo, perdón. Gracias. Toca que me escribas ahí porque no te entiendo lo que me dices, perdona. Bueno, vamos a esperar que haga la pregunta, entonces no voy a borrar aquí todavía nada. Marian. Ah, no, no, no. Se facilita cuando tengo ligantes bidentados, ¿sí? Entonces, en este caso, con cualquier ligante bidentado también podría ser el oxalato o podría ser la bipiridina, ¿sí? Se puede facilitar ese tipo de isomería. También si tienes un tri coordinado, ¿cierto? Siempre y cuando los otros ligantes que tengan no sean el mismo tri, porque si no, no te daría. Por eso es que hay que jugar visualmente con esto para ver si sí o si no. No, los ligantes bidentados en general, simplemente que pues hablamos de la etilendiamina porque son los ejemplos que tengo, pero lo mismo.
Si tengo oxalato, si tengo bipiridina, si tengo el acetilacetonato, que todos son ligantes bidentados, ¿cierto? Pues entonces también pasaría exactamente lo mismo, porque hay que tener en cuenta que ellos tienen dos puntos de unión. Entonces toca ver que los dos puntos de unión sean los mismos. Y claramente aquí, en este ejemplo, se ve que los dos puntos de unión no son los mismos. Entonces no se pueden superponer. ¿Sí? Porque hay que tener en cuenta que la molécula está acá. Esto es la molécula. O sea, esta línea de ahí me representa la molécula, o sea que debe concordar. Y fíjense que la molécula completa de etilendiamina, que es así, una cosa así, pues aquí está a este lado y aquí está hacia el frente, ¿cierto? Entonces no es lo mismo. Vale, entonces O vamos a sea que no considerar, importa, señora, señora, o sea, no importa, digamos, si únicamente se superpone como en una posición. es que se tiene que superponer todo, ¿sí? Para que sea la misma molécula, ¿sí? Si no se superpone en algún lado, ¿qué significa? Que no es la misma molécula. Entonces aquí en el ejemplo se superpone la etilendiamina que está aquí, ¿cierto? Al lado izquierdo, pero las otras dos no. Entonces significa que son estructuras, distribuciones diferentes. Entonces son enantiómeros. Ah, ok, ¿Listo? gracias. Bueno, entonces vamos a continuar ahora sí. A ver, vamos a ver la hora 11:42. Listo, perfecto. Pues vamos a empezar hoy a hablar de la teoría de campo cristalino. ¿Listo? Esta teoría es supremamente sencilla para poder describir las propiedades de los compuestos de coordinación, pero pues obviamente así como hablamos de la teoría de enlace valencia en el primer corte y orbital molecular también en el primer corte, pues hay algunos principios que debemos seguir o que debemos tener en cuenta al momento de aplicar, digamos que los aspectos que nos dice esta teoría. Y entonces, tenemos tres principios acá. Los voy a leer textualmente y los vamos a interpretar, ¿vale? Entonces me dice, el primero, asuma que la unión metal-ligando es puramente iónica. Entonces aquí nos piden el favor que asumamos eso, pero nosotros a priori sabemos que realmente en un compuesto de coordinación, en un ion complejo, ¿cierto? Debe existir sí o sí un enlace covalente coordinado, porque debe tener una forma, ¿cierto? Debe tener una estructura. Entonces vamos a tener un covalente coordinado, ¿vale? Decíamos también que ese enlace covalente coordinado se forma por la interacción de un ácido de Lewis, que vendría siendo el metal, ¿cierto? Y tendríamos una base de Lewis. Eso se los dejo de tarea, porque si no, no nos da el tiempo. Recuerden que ya las clases se acaban mañana y no alcanzamos. Pero si quieren, ahorita al final, miramos si alcanzamos a hacerlo, ¿vale? Y entonces tenemos la unión de un ácido de Lewis y una base de Lewis, ¿vale? Un enlace covalente coordinado. Esto es lo que es, o lo que me forma un compuesto de coordinación. Entonces, aquí lo que me están diciendo es, porfa, no lo considere como un enlace covalente. Para que nos quede más fácil de interpretarlo, pues no asumamos que es un enlace covalente, sino la unión de iones, ¿cierto? Una interacción iónica. Es decir, que el ácido de Lewis, que es el que está deficiente en electrones, podríamos considerarlo como nuestro cation, y la base de Lewis, que tiene un exceso de electrones, podríamos considerarlo como nuestro anión, ¿cierto? Y entonces esos dos aspectos es lo que nos dice en el primer postulado. Vamos a considerar que la interacción es puramente iónica. Fíjense que ahorita en el de enlace valencia, nosotros metimos electrones acá, ¿cierto? Porque estos electrones son los que le comparte el ligante. Quiere decir que en la teoría de campo cristalino, aquí no debemos considerar los electrones que nos da el ligante. ¿Por qué? Porque el ligante se los lleva, solamente nos importan los electrones que tiene el metal, ¿sí? Porque aquí sí estamos considerando el solapamiento de orbitales como un enlace covalente. Aquí nos piden que lo consideremos como una interacción puramente iónica, ¿vale? Ahorita con los ejemplos creo que queda un poco más claro este principio. El segundo nos dice,
que vamos a tratar a los átomos de ligando y de metal como cargas puntuales no polarizables. ¿Qué significa eso? Recuerden que cuando empezamos a hablar del enlace iónico, hablamos que algunos enlaces iónicos, dependiendo de los cationes y aniones que participen en la formación, se pueden polarizar. Y recuerden que esa polarización me aumenta ¿qué? El grado de covalencia que puede tener ese enlace iónico. Entonces aquí lo que nos están diciendo, bueno, consideremos lo que es un enlace iónico, pero que sea un enlace iónico utópico, ¿cierto? En el mundo ideal. Es decir, que no habrá polarización de ese enlace, sin importar, digamos, que el tipo de ligante que yo tenga, no se van a polarizar. Y como no se van a polarizar, es porque no habrían interacción entre los orbitales atómicos del metal y los orbitales moleculares del ligante. O sea que no hay ningún tipo de interacción. Entonces, fíjense que los postulados me simplifican mucho el modelo, porque vean que consideraciones que habíamos hecho antes en el curso no las vamos a tener en cuenta. Así que si ustedes no se acuerdan de esa vaina, pues no importa, porque no lo vamos a usar, ¿cierto? No vamos a usar esas consideraciones. Y el tercer postulado me dice, que digamos que es el más difícil de entender, propone que cuando se acercan los ligandos, estos crean un campo cristalino de repulsión sobre el átomo del metal que produce orbitales de no degenerados. Pucha, ¿cómo podemos traducir eso al cristiano, cierto? A palabras coloquiales. Pues nosotros podemos hacer lo siguiente. Ahorita les recordé qué significaba la palabra degenerado. Degenerado significa que mis orbitales todos van a tener la misma energía. Y en nuestro caso, pues debemos considerar los orbitales D, ¿cierto? Porque son los orbitales que están disponibles para la formación de enlaces en los metales de transición. Entonces los orbitales D son 5, todos deben tener la misma energía, ¿vale? Eso es orbitales degenerados. Pero aquí lo que nos están diciendo es que cuando el ligante llega y se acerca al metal para formar el compuesto de coordinación, ahora esos orbitales D ya no van a estar degenerados. ¿Qué significa eso? Que esos orbitales D ya no van a tener todos la misma energía, ¿vale? Porque pasa lo siguiente. Tenemos los orbitales D en un inicio, todos con la misma energía. Cuando llega el ligando, ¿cierto? Como el ligando tiene carga negativa, entonces vamos a asumir que el ligando acá tiene un exceso de electrones, ¿cierto? Acá. Pero el átomo metálico que está por aquí, aunque sea un catión, también tiene electrones, ¿cierto? En un último nivel, pero también tienen electrones. Entonces, cuando este señor se va acercando aquí al metal para formar la interacción, pues estos electrones que están aquí van a ejercer repulsión sobre estos electrones de acá. Y entonces lo que hacen al momento de ejercer esa repulsión es que desestabilizan los orbitales que tiene el metal y estaban tranquilitos, se acercó el ligante y ya no están tranquilos. Y entonces, ¿qué pasa con esos orbitales? Aumentan su energía, ¿sí? Recuerden que siempre la naturaleza, toda la termodinámica indica que siempre debe estar todo en el menor consumo de energía posible, ¿cierto? En la menor energía posible. Entonces aquí pasa lo contrario. Llegó el ligante, los orbitales estaban tranquilitos, ejercieron repulsión, entonces la energía de esos orbitales aumenta. Eso es lo que me representa esto, vean. Estos orbitales aumentaron su energía, ¿cierto? Porque hubo repulsión electrostática entre los electrones que tiene el ligante y los electrones que tiene el metal, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos orbitales ahora se van a convertir en orbitales no degenerados. Es decir, que se van a separar en grupos dependiendo la energía que tengan esos orbitales. Entonces realmente se van a reacomodar de acuerdo a qué, a la dirección que me formen los enlaces químicos en ese compuesto de coordinación. Suena súper raro, pero entonces veámoslo, por ejemplo, con un complejo que sea octaédrico, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un complejo octaédrico, ¿cierto? Como los que acabamos de hacer hace un segundito, también debemos recordar que de manera simplista
nosotros podemos darle forma a los orbitales. Entonces ustedes se deben acordar que el orbital S, por ejemplo, nosotros lo representamos como una esfera, ¿cierto? Y que los orbitales P, que son 3, nosotros los representamos como un corbatincito con 2 orbitales, ¿cierto? Esa sería la forma que tendrían estos orbitales. Pero como estamos hablando de los orbitales D, ¿cierto? ¿Qué forma podemos tener? Esta es una forma que puede tener el orbital D. Fíjense que ese orbital tiene 2 lóbulos que están, digamos, si hacemos un XYZ, ¿cierto? La gráfica de esa vaina, estos lóbulos estarían sobre el eje Z, ¿vale? A ese orbital nosotros lo llamamos el dz cuadrado, porque depende de qué, depende simplemente del eje Z, ¿vale? Tenemos otra forma de ese orbital D, que sería esto. Esto ya está discriminado, esto ya lo sabemos por las formas de los orbitales. Esto ya es estándar, por decirlo de alguna manera. Tenemos el orbital de x cuadrado menos y cuadrado, que es precisamente cuando los lóbulos de ese orbital están sobre el eje X y sobre el eje Y. Y fíjense que no hay ninguna densidad de carga de ese orbital sobre el eje Z. Entonces vean que es otra representación del otro orbital que podemos tener, ¿vale? Son 2 orbitales distintos, son 5. ¿Cuáles son los otros 3? Fíjense que los otros 3 son orbitales cuyos lóbulos no se encuentran sobre ningún eje. Vean que aquí la forma más fácil de verlo es con este lóbulo que está acá. Fíjense que está entre el eje X y entre el eje Y, pero la mayor densidad o probabilidad de encontrarlo aquí no está sobre los ejes. Vean que este lóbulo también está entre el Y y X, ¿cierto? Este también está entre el Y y X y este también. Vean que ningún lóbulo del orbital está sobre los ejes. Y así pasa con los otros. De XZ, estamos hablando del plano XZ acá, ¿sí? Y este Y cuadrado, estamos hablando del de YZ por acá. O sea que tampoco sus lóbulos, así como este de acá, tampoco están sobre los ejes. ¿Listo? Eso hay que considerarlo. Los lóbulos aquí sí están sobre los ejes, los lóbulos aquí no lo están, ¿cierto? Y cuando yo tengo un compuesto de coordinación con esta geometría, pues van a llegar los ligantes. Y entonces aquí en los ligantes, cuando nosotros hicimos las formas, ¿cierto? Acá, por ejemplo, fíjense que cada uno de los enlaces que rodea al átomo metálico está a un ángulo de 90 grados del otro, porque esa precisamente es la representación de una estructura octaédrica. Todos los ángulos entre los enlaces son de 90 grados. Entonces, ¿qué va a pasar con esta estructura que yo tengo acá? Voy a borrar que si llega un ligante por acá, ¿cierto? El primer ligante de los 6 que se pueden acomodar, fíjense que este ligante podría interactuar directamente ¿con quién? Con este orbital que está acá, ¿cierto? Con ese lóbulo que está ahí. Este ligante que llega por abajo y que está a 180 grados de este, también puede llegar y puede interactuar con el lóbulo de ese orbital por aquí abajito, ¿vale? ¿Qué pasaría con este orbital? Que este ligante que llega aquí a 90 grados del inicial puede interactuar con este lóbulo de ese orbital y los otros 4 ligantes, perdón, otros 3 ligantes que están acá en el plano también interactúan con los lóbulos del orbital, ¿vale? Pero si nosotros vemos estos orbitales que tenemos acá y vemos la misma distribución de los ligantes, pues este ligante no interactúa tan fuertemente con este orbital. ¿Por qué? Porque los lóbulos no están sobre los ejes. Lo mismo pasa con estos que están por aquí. Vean que este ligante no interactúa de gran manera con ese orbital porque los lóbulos no están sobre el eje, o sea que no están sobre la dirección del enlace. Entonces, claramente ahí se ve, ¿cierto? Que hay 2 orbitales que se ven más afectados cuando llegan los ligantes que los otros 3, ¿cierto? Entonces quiere decir que cuando ellos se van a reacomodar acá
para tener orbitales que no son degenerados, que no van a tener la misma energía, pues estos como son los más afectados, pues serán orbitales que tendrán una mayor energía, ¿cierto? Porque son los más afectados por los ligantes, porque precisamente los lóbulos están sobre la dirección de los enlaces y vamos a tener tres orbitales que no se van a ver tan afectados, ¿cierto? Porque sus lóbulos no están en la dirección de los enlaces. O sea que estos tres orbitales van a tener menor energía. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vean que teníamos 5 orbitales D en un inicio, ¿cierto? Todos con la misma energía, pero llegaron los ligantes, interactúan de diferentes maneras con esos orbitales, y entonces vamos a tener acá 2 orbitales de mayor energía, o sea que hubo un desdoblamiento de esos orbitales, y vamos a tener 3 que van a tener menor energía. A esto se refiere esto que está subrayado aquí, que ahora mis orbitales D ya no serán degenerados, porque los orbitales D van a tener distinta energía. ¿Sí queda más o menos claro el por qué? ¿Por qué estos tendrán mayor energía que estos tres que tenemos acá? Simplemente por la dirección de los lóbulos, pero aquí no se preocupen tanto, realmente esto simplemente es para que vean cómo interactúan los orbitales. En la teoría de campo cristalino tenemos la ventaja es que siempre en un complejo octaédrico, siempre vamos a tener 2 orbitales de mayor energía y vamos a tener 3 orbitales de menor energía. ¿Por qué? Porque eso es lo que me dice esto que está acá, esta representación. O sea que no lo tendríamos que volver a hacer, porque ya sabemos que es así. Cualquier complejo octaédrico va a pasar exactamente lo mismo. ¿Listo? Y entonces, ¿qué termina pasando? Que después habrá una atracción electrostática entre los pares de electrones de los ligantes y el ion positivo, ¿cierto? Porque aquí consideramos que el metal, recuerden al principio, sería nuestro cation, el ligante sería nuestro anión, y entonces, aunque hubo desdoblamiento, después todo el conjunto disminuye su energía. ¿Por qué? Por la interacción de atracción. ¿Listo? Digamos que eso es el modelo que me representa la teoría de campo cristalino. ¿Qué es lo importante o realmente importante acá? Que nosotros vamos a obtener esto. Fíjense, tengo los 5 orbitales del metal libre, ¿cierto? Del metal puro, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y lo único que hacen los ligantes, bueno, lo único, bueno, pues realmente es importante, pero lo que hacen los ligantes es este desdoblamiento. Entonces, si yo tengo una geometría octaédrica, llegaron los ligantes y lo que hacen es, listo, un ligante interactúa más con 2 orbitales que con los otros 3. O sea que esos 2 orbitales, los que ya les mostré hace un rato, el dz cuadrado y el x cuadrado menos y cuadrado, son los que más interactúan con los ligantes. Por eso aumentan su energía. Y los otros 3 son los que menos interactúan con los ligantes. O sea que ellos 3 disminuyen su energía. Y entonces aquí vamos a tener una diferencia energética entre los orbitales D, ¿cierto? No van a tener la misma energía. Y entonces a esa diferencia energética, a este delta que se simboliza con la letra delta, delta de la energía de los orbitales D, y aquí con una O que me representa que es una geometría octaédrica, porque si fuera una geometría tetraédrica, pues tendría una T, sería diferente, ¿sí? Entonces aquí, para la geometría octaédrica, esto de acá se llama la energía del campo cristalino. Y esto es lo que nosotros debemos conocer para poder aplicar esa teoría de campo cristalino, porque a partir del valor que nosotros tengamos de este campo cristalino, podemos, por ejemplo, predecir qué color tendría el compuesto y podríamos predecir, por ejemplo, también sus propiedades magnéticas, si es paramagnético o si es diamagnético. Y fíjense que aquí no necesitamos datos de la experimentación. Aquí con esto yo puedo predecir el comportamiento que puede tener. ¿Listo? Yo lo puedo predecir, ¿vale? Entonces esta diferencia, para que lo tengan en cuenta, se llama la energía de campo cristalino. Algo también que deben tener en cuenta, Chaisi,
algo también que deben tener en cuenta es que si nosotros comparamos la energía que tienen esos orbitales, digamos que la energía aquí basal, me refiero a la energía basal, a la energía inicial, la energía base, a la energía cuando tienen los orbitales cuando están tranquilos. Esta sería la energía basal, digamos. Este es el valor de energía. Obviamente van a haber orbitales que van a tener mayor energía a ese estado basal y van a tener orbitales que tienen menor energía a ese estado basal. Como toda esta diferencia nosotros lo representamos con delta sub cero, fíjense que estos orbitales que están arriba están 3/5 por arriba, precisamente ¿de qué? De ese delta sub cero. Y están por aquí, estos de acá, con menor energía, menos 2/5. Fíjense que si yo sumo esta energía, esto me representa 3/5 del delta sub cero y esto me representa 2/5 del delta sub cero, ¿vale? Igual, si ustedes suman 3/5 con 2/5 da la unidad, o sea que la suma de todo esto, pues me tiene que dar la energía del campo cristalino. Entonces digamos que esta es la configuración común cuando yo tengo una geometría octaédrica. Estos estarán 3/5 por arriba y estos estarán 2/5 por abajo de la energía de ese campo cristalino. Y cuando yo sumo la energía que tienen todos los electrones pertenecientes a un átomo metálico en particular, a eso se le llama la energía de estabilización del campo cristalino. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un metal que solamente tiene 2 electrones acá, y aquí arriba no tiene, y aquí no tiene más, pues la energía de estabilización del campo cristalino tendrá que ser igual a ¿qué? A 2 veces, porque hay 2 electrones, 2 veces menos 2/5 de la energía de campo cristalino. Digamos que eso es para determinar la estabilización, pero digamos que por ahora nosotros no lo vamos a utilizar mucho. Este sería un ejemplo si tuviéramos 2 electrones acá. Si tuviéramos, por ejemplo, 7, que tengamos aquí 6 y otro por aquí, 7, pues entonces la energía de estabilización del campo cristalino tendría que ser igual a 6 veces, porque hay 6 electrones aquí abajo, 6 electrones que tienen una energía que es menos 2/5 del delta sub cero, y tendríamos un electrón que tiene una energía porque está en uno de esos orbitales que tiene de 3/5 de delta sub cero, ¿vale? Y esa sería la energía de estabilización del campo cristalino. Pero por ahora nosotros, esto es solamente dato curioso, no lo vamos a usar, así que tranquilos. Aquí lo que me interesa es conocer este delta sub cero, simplemente. La energía del campo cristalino. ¿Listo? Entonces, vamos a poner ahora sí los ejemplos para ver cómo podríamos utilizar esta teoría a nuestro favor. Cambiemos de color que siempre los mismos. Vamos a suponer que tenemos un metal que forma un compuesto, ¿cierto? Que tiene una geometría octaédrica, pero la configuración electrónica de ese metal termina en D1. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que ese metal libre debe tener solamente un electrón en uno de esos orbitales, ¿cierto? Solamente tiene uno. ¿Qué es lo que hacen los ligantes? A diferencia del enlace valencia, llegan los ligantes, pero los ligantes no ofrecen electrones, porque como les dije hace un rato, esta es una consideración que se tiene en un enlace covalente. Entonces los ligantes no ofrecen electrones. ¿Qué es lo que hacen los ligantes? Desdoblar los orbitales. Entonces los ligantes lo que único que hacen es alterarlo. Es como sus sets, que se aparecen otra vez solamente para alterarlos, pero nada más. O sea que aquí se van a separar, eso es lo que hace el ligante, y va a tener 2 aquí arriba y 3 acá abajo. Generalmente en la literatura ustedes van a ver que los 2 orbitales que quedan aquí arriba en un complejo octaédrico reciben el nombre de eje, ese es el nombre que reciben esos 2 orbitales, y los orbitales de aquí abajo reciben el nombre de T2G. Esos nombres se derivan un poco de la teoría orbital molecular y de las operaciones o grupos de simetría en los compuestos, algo que nosotros no vimos porque eso sí es una vaina compleja. Nos toca saber mecánica cuántica un poco. Entonces, digamos que para facilitarles, aquí lo único que vamos a hacer es nombrarlos como se deben nombrar. Eje estos dos de aquí arriba
y estos se llaman los T2G. Inclusive podemos tener orbitales A2G, B2G, dependiendo la naturaleza de cada orbital, ¿sí? Pero eso, como les digo, depende de la teoría orbital molecular. Así se van a llamar, ¿listo? Entonces el ligante lo único que hace es desdoblarlos. O sea que este electrón que tiene nuestro metal, ¿en dónde se ubicaría cuando se desdoblen los orbitales? Pues obviamente se tiene que ubicar en los orbitales de menor energía. O sea que ese electrón, ¿dónde se tendría que ubicar? Aquí, ¿cierto? Y fíjense que no estoy poniendo más electrones. Los ligantes no me dan electrones, solamente me importan los electrones que tiene el metal. Entonces, si yo tengo un metal que tiene una configuración de 1, ese electrón iría ahí, ¿cierto? Si tuviera un metal que tuviera una configuración de 2, pues ¿qué va a pasar? Que ese metal puro tendría 2 electrones, ¿cierto? Pero cuando lleguen los ligantes y forme el compuesto de coordinación, pues ahora esos electrones se van a acomodar acá. Entonces el otro electrón se acomodará acá, ¿cierto? Si tengo un D3, pues tendré 3 electrones y ese tercer electrón se tendrá que acomodar acá. ¿Listo? Pero les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si yo tuviera un metal que tuviera una configuración D4? Si tuviera un D4, ¿dónde lo tendría que acomodar? Si quieren, escríbanme ahí el nombre del orbital ahí en el chat. ¿Dónde se debería acomodar ese cuarto electrón? Si fuera un D4. Entonces, Lady Laura me dice DXY, Valeria me dice DXY también, ¿cierto? ¿Será que no hay más posibilidades? Carol también, DXY. Vamos a poner aquí el cuarto. Este es mi cuarto electrón, con otro color. ¿Será que no hay más posibilidades? ¿Qué dicen los demás? Atala dice que podría ser arriba. De x cuadrado menos y cuadrado. Deina también, Laura también. Precisamente, quiero que miren esto, por favor. Estas serían las configuraciones si tuviera un D1, un D2 o un D3, ¿cierto? Que eso fue lo que acabamos de hacer. Tenemos solamente un electrón en un orbital que se llama T2G, por eso solamente tengo uno. T2G, tengo dos, o en los T2G tengo tres, porque ese es el nombre que reciben. Cuando yo tengo 4 electrones, pues yo puedo tener esas dos posibilidades que ustedes me indican, ¿cierto? O podría llegar el cuarto electrón a completar este orbital XY, ¿cierto? Que está representado aquí, ¿cierto? O podría llegar ese electrón y ponerse por aquí arribita, ¿cierto? Que sería esta representación que yo tengo acá. ¿Cuál sería la mejor? ¿La de abajo o la de arriba? Porque tengo dos posibilidades, ¿cierto? Natalie, muy bien, ¿cierto? Me define lo paramagnético, ¿sí? Me define el paramagnético, pero fíjate que aquí yo no necesito el valor experimental para poderlo predecir. Entonces imagínate que no tenemos datos experimentales y no sabemos si es paramagnético o diamagnético. O sea que, ¿cuál sería la mejor posición para ese nuevo electrón? Entonces, vean, hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a suponer que esta cajita que está por acá es un orbital y que ese orbital ya tiene un electrón, ¿vale? O sea, lo que pasó aquí cuando teníamos un D3, acá, ¿cierto? Cuando llega el cuarto electrón, pues tenemos estas dos posibilidades, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que si yo quiero aparear un electrón con otro, eso yo no lo puedo hacer de manera sencilla. Eso necesita energía. ¿Y por qué necesita energía? Yo tengo que meterlo a la fuerza. ¿Por qué tengo que meterlo a la fuerza? Porque en ese espacio, en ese orbital, ya existe un electrón. Y si quiero meter otra cosa que tiene carga negativa, pues entre estos dos electrones habrá ¿qué? Habrá una repulsión, ¿cierto? Es como cuando ustedes en la casa tienen una gata, porque las gatas son como más bravas que los gatos, y ustedes traen un gatico nuevo,
pues la gata se va a poner brava, ¿cierto? Eso es lo que genera este electrón sobre el otro, repulsión, ¿cierto? Entonces yo tengo que darle energía para poderlo meter, ¿vale? Entonces tengamos eso en cuenta. Pero también tendríamos que nosotros darle más energía a ese electrón, ¿cierto? Para poderlo poner encima. Porque fíjense que aquí abajito es el estado basal. Pero si yo quiero, tengo estos orbitales incompletos y yo lo quiero encaramar arriba, pues también tengo que darle energía. ¿Cuál energía? Pues la energía del campo cristalino, ¿cierto? Tengo que darle esta energía que me describe este campo cristalino para poder poner el electrón no acá, sino acá. Entonces, fíjense que son dos procesos que requieren energía, ¿cierto? Ponerlo aquí arriba necesita energía también. Y entonces siempre nuestro sistema escogerá pues el proceso que requiera menos energía. Entonces tenemos que hacer una comparación entre estos dos valores para saber si lo debo acomodar arriba o lo debo aparear. Y entonces vamos a tener lo siguiente, que esa energía para poderlo meter aquí en este orbital que ya estaba medio lleno, se llama la energía de apareamiento. O sea, la energía necesaria para qué? Para vencer la repulsión que existe entre los dos electrones que ocupan ese mismo orbital, ¿cierto? Entonces ahí lo puse claritico. Si esa energía de apareamiento es menor que la energía del campo cristalino, o sea, la energía para poderlo encaramar, ¿cierto? Pues, ¿qué prefiero? Pues es más fácil aparearlo que montarlo encima. Y entonces vamos a tener que este caso. ¿Listo? Y entonces a ese tipo de complejos se le llaman complejos de bajo spin. ¿Por qué de bajo spin? Porque voy a tener menos electrones desapareados. O sea que este es el caso cuando tengo un complejo de bajo spin. Eso significa que los ligantes que están asociados a ese compuesto de coordinación se conocen como ligantes de campo fuerte, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si esa energía de apareamiento es mayor a la energía del campo cristalino? Significaría que es más fácil encaramarlo, ¿cierto? Que aparear los electrones, porque aquí necesitaría menos energía. Entonces tendría yo este caso de acá. Y a ese tipo de complejos se le llaman complejos de alto spin y a los ligantes que participan en ese compuesto se les llaman ligantes de campo débil. Entonces, fíjense que todo depende de qué? De una comparación entre estos dos valores de acá, ¿cierto? Pero dependen de qué? Pues dependen de la energía de ese campo cristalino. Entonces, como lo veremos ahorita, nosotros podemos determinar la energía de ese campo cristalino. Pero entonces ya se los voy a mostrar más adelantico, ¿vale? Esto sería cuando yo tengo una configuración de 4. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta antes de que avance, porque aquí tengo un espacio en blanco, quiere decir que tengo algo más por ahí. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta con respecto a esta partecita? Luis, sí, señor. Si quiere, actives el micrófono para que nos rinda más. No, ya les digo cómo se puede saber, Luis. Ya les digo cómo se puede saber. Porque nosotros podemos. Es que no me quiero adelantar. Ahorita les digo. No me quiero adelantar todavía. Pero podemos saberlo de manera cualitativa antes. Se puede saber. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Es que yo tengo una pregunta, Sí, Lady. pero digamos ya no sería con 4, sino con más. Ah, precisamente eso es lo que yo tengo aquí en este hueco. Ah, bueno. Precisamente. Pero ahí está el del 4. Más o menos claro, ¿cierto? Sí. Ok. Profe, Señora. lo de campo fuerte en campo débil afecta las propiedades del compuesto. Sí, señora. Sí, porque podría decirme si el complejo es para, más para o menos para, o si es diamagnético.
Y Pero también aparte dependiendo, de las propiedades y, y, de- y- electromagnéticas. y también dependiendo del campo fuerte y campo débil, conociendo ese valor del delta sub cero, lo podríamos asociar a qué longitudes de onda puede absorber nuestro compuesto, cuáles deja pasar y podemos predecir el color que tendría Vale, vale. también. Pero eso es lo que tengo en la siguiente diapositiva, mejor dicho. Entonces voy a borrar esto por acá. Y entonces vamos a contestar la pregunta de Lady. ¿Qué pasaría si en vez de un D4 tuviéramos un D5? Pues también nos tenemos que acomodar a esto que dice acá. Dependerá de la energía de apareamiento para llenar un orbital o de la energía del campo cristalino para acomodar el electrón en un orbital desocupado de mayor energía. Entonces vamos a tener lo siguiente. Si tuviéramos el complejo de bajo spin, ¿cierto? Acá, que sería el D4, y vamos a introducir un nuevo electrón en ese mismo complejo, pues el complejo sigue siendo de bajo spin. O sea que el quinto electrón llegaría a ubicarse en donde? Acá, apareándose con este otro electrón y completando este orbital, ¿sí? Eso nos indicaría que la energía de apareamiento es menor a la energía del campo cristalino. Es más fácil aparearlo que montarlo por allá arriba, ¿cierto? Pero si fuera al revés, que la energía de apareamiento fuera más alta que la energía del campo cristalino, pues ese quinto electrón vendría de un complejo que es de alto spin, ¿cierto? Y ese quinto electrón se ubicaría en este orbital, ¿cierto? Y entonces fíjense que en esta tablita me resumen un poco esas características. Vean, si yo tengo un D5 y el complejo es de alto spin, yo voy a tener 5 electrones desapareados. O sea, esto. ¿Sí ven? 1, 2, 3, 4, 5, todos desapareados. Pero si fuera un D5 y el complejo fuera de bajo spin, yo solamente puedo tener un electrón desapareado. O sea, este. ¿Sí lo ven? Este de acá. Si yo tengo un complejo que fuera un D6, si fuera de alto spin, o sea, este caso que está aquí arriba, solamente puedo tener 4 electrones desapareados. ¿Por qué? Porque el sexto llegaría a este punto, ¿cierto? Se tendría que aparear. Se tiene que aparear porque ya no hay más espacio. Entonces tiene que completarme este. Entonces, ¿cuántos me quedan desapareados? 4, ¿cierto? Pero si fuera un complejo de bajo spin, o sea, acá, pues no voy a tener ningún electrón desapareado. ¿Por qué? Porque ese electrón se tendría que acomodar acá y todos estarían apareaditos, ¿cierto? Si fuera un D7, complejo de alto spin, pues D7 vendría aquí el séptimo, tendría 3 electrones desapareados, ¿cierto? Y si fuera de bajo spin, pues el séptimo ya tiene que llegar acá, ya no tiene más opciones. O sea que quedaría solamente un electrón desapareado. Y en un D8, pues la única opción es que llegue acá, ¿cierto? Complete aquí, me van a quedar 2 electrones desapareados. Y si fuera de bajo spin, pues tiene que llegar acá, porque ya no hay más opciones. Entonces quedan la misma, ¿cierto? Vean. Y si tengo un D9, pues este D9 tendría que llegar acá y acá, o sea, sería lo mismo. Por eso aquí no tendremos esa diferencia. Fíjense que podemos hablar de complejos de bajo, de alto spin, sobre todo cuando tenemos configuraciones D4, D5, D6 y D7. Porque para D1, D2, D3, sin importar si es de alto o bajo spin, es el mismo comportamiento. Y D8 y D9, sin importar si es de alto o bajo spin, también tenemos el mismo comportamiento. Pero igual pues podemos aplicar todo esto de bajo spin y alto spin para todos los complejos, ¿vale? Esas serían las configuraciones. No sé, Lady, si contesté tu pregunta. Ah, bueno, el del 6. Perdona, no había leído. Perdona. Si fueran 6, ¿cierto? Fíjate, aquí tenemos 5. Si llega el sexto y es de bajo spin, ¿cierto? Como este, significa que el sexto tiene que llegar acá, ¿cierto? Porque es más fácil completar un orbital que encaramarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos este caso. Energía de apareamiento menor a la energía del campo cristalino. Pero si mi complejo fuera de alto spin, que es el caso que tenemos aquí arriba, pues el sexto, fíjate que ya todos los orbitales están medio llenos. El sexto sí o sí tiene que acomodarse en uno de esos y se acomodará pues en los que tienen menor energía. O sea que el sexto iría acá, ¿cierto? Y entonces es esta distribución que tenemos acá.
tendremos 4 electrones desapareados, porque aquí me están indicando los electrones que no están apareados, ¿cierto? Tendríamos estos 4 en un complejo que es de alto spin, y acá todos están apareados, o sea que voy a tener 0 electrones no apareados en un complejo de bajo spin. Y entonces lo mismo con el 7, con el 8 y con el 9, ¿cierto? Con el mismo comportamiento. Tú vas viendo dónde debería ir el electrón que llega, ¿cierto? Entonces el séptimo llegaría acá, pero el séptimo llegaría acá, ¿cierto? El octavo llegaría acá y el octavo acá llegaría acá. Y fíjense que es lo mismo, ¿cierto? Por eso el de 8 no me importa, es lo mismo, la misma distribución. Y de 9 pues acá, de 9 pues acá. Y si fuera un de 10, por ejemplo el zinc, pues sería acá y sería acá. Ahora sí me hice entender un poquito mejor, Lady. Ok, listo. Entonces vean que aquí lo importante que es, lo importante es este delta sub cero, la energía del campo cristalino. Porque esa energía del campo cristalino me indica la diferencia que habrán entre estos orbitales D que ya no son degenerados. ¿Listo? ¿De qué depende? ¿De qué depende ese delta sub cero? Depende primero de la identidad del metal. Es decir, que si yo tengo un metal que pertenece al periodo 4, por ejemplo, voy a poner aquí, ¿cuáles son los metales de acuñar? Son cobre, plata y oro. Ahora no me acuerdo si es este orden. Me corrigen, porfa. Los elementos que están en el grupo del cobre, que no me acuerdo. Se me fue la paloma, 79. Sí, creo que es así, ¿cierto? Tengo cobre, plata y oro, ¿cierto? El cobre en un complejo octaédrico de estos, pues tiene un delta sub cero, ¿sí? Cualquiera. Lo que me dice este primer puntico es que los elementos que están en el periodo 5 tienen un delta sub cero, una energía de campo cristalino 50% mayor a los del periodo 4. O sea que si aquí tuviéramos un valor de delta sub cero, no le vamos a dar valores todavía, pues el de la plata sería hasta 50% más grande que este de aquí. O sea que sería 1,5 veces el delta sub cero, ¿cierto? O sea, sería mucho más grande. Y si es mucho más grande, pues significaría que sus compuestos serían más de bajo spin, ¿cierto? Porque la diferencia aquí sería mayor, entonces es más difícil encaramarlo acá que aparearlo acá, ¿cierto? Y por ejemplo, los elementos que están en el periodo 6 me indican que es hasta 25% su delta mayor que los del periodo 5. O sea que si yo le saco el 25% a esta vaina, ¿cierto? 1,5075,03 me da como 1,8 alrededor, más o menos. 1,8 del delta sub cero. ¿Por qué? Porque este sería 25% más grande en comparación. ¿Listo? ¿Qué otra cosa puede afectarme? ¿Qué otra cosa puede afectarme? El estado de oxidación del metal. Por ejemplo, si yo tengo un complejo octaédrico en donde tenga hierro más 2 y un complejo octaédrico donde tenga el complejo hierro más 3, ¿cierto? El delta sub cero, la energía del campo cristalino, es mayor para el complejo con hierro más 3 que para el complejo con hierro más 2. ¿Listo? Entonces, mientras mayor sea el número de oxidación del metal, también mayor es el delta sub cero. ¿Vale? También el número de ligantes me afecta ese delta que yo voy a tener. Porque fíjense aquí que si yo tengo un complejo octaédrico que tiene un delta sub cero cualquiera y yo lo comparo con un complejo que fuera tetraédrico, ¿sí? El delta que yo puedo obtener entre los orbitales D que ya no son degenerados es apenas de 4/9 de esto. ¿Qué significa? Que el delta para un complejo tetraédrico es mucho más pequeño que el delta para un complejo octaédrico. Por eso el viernes yo les dije, al finalizar con el ejemplo del platino y el níquel, que cuando yo tengo una geometría tetraédrica, generalmente esos compuestos son paramagnéticos, porque como el delta es pequeño, pues es más fácil encaramarlos en orbitales distintos, ¿sí? Eso lo veremos mañana.
Pero para un complejo cuadrado planar, el delta que se obtiene es mucho mayor inclusive que para el octaédrico. Por eso esos complejos tienden a ser diamagnéticos, porque primero uno llena los orbitales acá, los completa antes de poder encaramarlos a orbitales de mayor energía. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta, igual lo vamos a hacer mañana. ¿Listo? Digamos que estas son las características relacionadas con el tipo de ligantes y las características del metal. Pero digamos que el que más prima para nosotros, para poder calcular esos delta subceros, es la naturaleza que tiene ese ligante. Entonces, los ligantes están clasificados en algo que se llama la serie espectroquímica y están clasificados dependiendo si son ligantes de campo fuerte o si son ligantes de campo débil, ¿cierto? Y entonces, en este caso, los ligantes podemos tener tablas de esta manera, de pronto unas más extensas que otras. Digamos que estos son los ligantes más comunes. Fíjense que por acá está el ion peróxido, este de acá, ¿cierto? Es el ion peróxido, el ion yoduro, bromuro, el ion sulfuro, el tiocianato, ¿cierto? Todos son ligantes de campo débil. ¿Qué significa que sean ligantes de campo débil? Que cuando ustedes tienen, nos devolvemos acá, ¿cierto? Sus complejos son de alto spin. O sea que cuando tengamos alguno de esos complejos en un compuesto de coordinación, vamos a tener una distribución parecida a esta que está arriba, ¿sí? Que los electrones van a tener una tendencia a estar desapareados. ¿Por qué? Porque el delta que yo tengo acá es pequeño. Por eso se llaman de campo débil, alto spin. Pero si yo voy, por ejemplo, al otro extremo y tengo el monóxido de carbono por aquí, tengo el ion cianuro, la trifenilfosfina, ¿sí? Son ligantes de campo fuerte. ¿Qué significa? Que el desdoblamiento es mucho más grande. Entonces me voy a devolver por acá y sus complejos van a tener una tendencia a ser complejos de bajo spin. O sea que si yo tengo, por ejemplo, el ion cianuro, lo que voy a tener es una distribución de los electrones del metal de esta manera. Prefiero aparearlos que montarlos encima. ¿Por qué? Porque el delta es mucho más grande. Por eso se llaman de campo fuerte. O sea, esas son las diferencias que tendríamos aquí. Esto sería campo débil, ¿cierto? Esta distribución. Esto sería una distribución de campo fuerte, ¿cierto? Se prefiero aparearlos bajo spin o prefiero ponerlos desapareados alto spin. ¿Listo? Entonces vean que con esta serie espectroquímica yo ya me puedo dar más o menos una idea de qué tipo de complejo podemos tener. ¿Y por qué es importante conocer este delta sub cero? Porque como este delta es una energía, ¿cierto? Nosotros la energía la podemos calcular, ¿cierto? Es una diferencia de energía como la constante de Planck por la frecuencia de la onda de la luz. Es decir, la frecuencia también la podríamos calcular como la constante de Planck y esa frecuencia, como estamos hablando del espectro electromagnético de la luz, pues longitud por frecuencia tiene que ser igual a la velocidad. Entonces aquí sería la velocidad de la luz sobre, ponerlo aquí, sobre la longitud de onda. Y entonces si nosotros tenemos una muestra cualquiera y nosotros la irradiamos, ¿cierto? Se irradia. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué podemos ver? Que esa muestra puede absorber, ¿cierto? Recuerden el laboratorio que ustedes hicieron de la ley de Lambert-Beer, ¿cierto? Puede absorber en ciertas longitudes de onda y las otras las deja transmitir. Y entonces, ¿cuáles absorbe? Absorbe solamente las suficientes para que haya la transición de un electrón de acá a acá. ¿Y eso depende de qué? Pues de ese delta sub cero. O sea que cuando uno absorbe es porque este electrón se excitó y llegó de acá a acá. ¿Listo? Lo que absorbe y lo que deja pasar sería pues el color que nosotros veríamos del compuesto. Por eso ustedes por allá en el informe pusieron algunos una rueda de la complementariedad del color, ¿cierto? Que se absorbe por acá, pues transmite por acá. Pero eso que absorbe precisamente depende de qué?
Pues depende de la diferencia de energía que nosotros tenemos entre los orbitales D, ¿cierto? O sea que esa diferencia de energía pues vendría siendo nuestro delta sub cero y ese delta sub cero pues depende de la longitud de onda que puede absorber. Y entonces en este caso, Carol, perdona, no había visto. Lo que dice esta serie espectroquímica en esencia es que qué tipo de ligantes me pueden desdoblar en mayor o menor medida los orbitales D que tiene un metal. Entonces estos que están por aquí arriba son ligantes que se caracterizan por ser ligantes de campo débil. ¿Qué significa? Que ellos cuando están en un complejo, tenemos los orbitales D originales acá, ellos los van a desdoblar, pero la diferencia energética entre estos orbitales es pequeña. ¿Por qué? Porque son de campo débil. Y como es pequeña, pues el metal puede acomodar sus electrones en orbitales diferentes. Por eso los llamamos complejos de alto spin, porque es más fácil ponerlos aquí arriba que aparearlos, porque la diferencia es pequeña. Pero en cambio, con estos ligantes que están aquí abajo, que son los más fuertes, pues las diferencias energéticas también serán grandes. Y entonces en este caso es más fácil acomodar los electrones todos aquí abajito apareados que montarlos por allá arriba. Por eso es que se llaman complejos de bajo spin, que era precisamente lo que yo les decía o les mostraba acá. Tendría un complejo de bajo spin, o sea, esto, cuando tenga un ligante que sea de campo fuerte. Tendría un complejo de alto spin, o sea, esto, cuando tenga un ligante que sea de campo débil. ¿Listo? Y entonces digamos que con la serie espectroquímica uno se puede guiar para saber qué tipo de complejo puede tener. Y lo que les decía es que dependiendo de ese delta sub cero, dependiendo del ligante, pues yo puedo asociar ese delta sub cero, acá vean que aquí lo puse más bonito, puedo asociar ese delta sub cero pues a la longitud de onda de absorción. Porque lo importante que es, porque esa luz que se absorbe me permite que la transferencia o excitación de un electrón de un orbital a otro, ¿cierto? Eso sería lo que absorbe y lo que no absorbe sería lo que transmite y ese sería el color que nosotros veríamos, ¿sí? Y eso va a depender precisamente de qué, de esa diferencia energética entre las dos. Por ejemplo, Carol, fíjate que el fluoruro, vean, miren que aquí yo tengo el ion fluoruro. El ion fluoruro está por acá, ¿cierto? Aquí tengo el agua, bueno, eso quedó como mal en el libro. Entonces, agua acá, el agua está por acá, ¿cierto? Aquí tengo el amoníaco, que está por acá, y por acá tengo el ion cianuro, que está por acá. ¿Qué pasó? Como el ion fluoruro entre los cuatro es un ligante que es de campo débil, más débil entre los cuatro, claro está, ¿cierto? Significa que la diferencia energética entre los orbitales T2G y EG no es tan grande como la que hay en el agua, porque el agua vendría siendo un ligante de campo más fuerte, o sea que la diferencia es mayor. Y con el amoníaco, pues la diferencia es aún mayor porque es más fuerte. Y con el ion cianuro, la diferencia es aún mayor porque es más fuerte, más el campo fuerte. Entonces aquí voy a tener diferentes deltas subceros, ¿cierto? De diferente tamaño. Y entonces esos diferentes deltas subcero que yo voy a tener acá, pues van a estar relacionados con ¿qué? Con la longitud de onda de absorción. Y entonces, por eso es que este complejo es de color verde, este complejo es de color violeta y estos son amarillos, porque depende precisamente de qué absorbe y qué deja transmitir, ¿cierto? Precisamente el análisis que hizo la mayoría en el informe virtual de ley de Lambert-Beer. Precisamente yo les puse eso por algo, para que ustedes analizaran los colores y para que esto pues no se les complicara tanto. Profe, una pregunta. Señora, ¿Marian? Sí, señor. Es que Dime. estoy un poquito, me confundí un poquito. Digamos, el flúor dijimos que es de Liga campo. de campo débil entre los cuatro. Sería de campo débil. Sí. Pero entonces, digamos, en la segunda parte de estado de oxidación, habíamos dicho que el fluoruro hacía que los elementos tomaran sus estados de oxidación más altos, ¿no? Entonces,
pero ese es en el número de ligantes y en el número de oxidación del metal. Pero fíjate que aquí estamos hablando es de la diferencia energética que hay entre los orbitales D. Obviamente hace eso también, pero fíjate que ahí no hablamos de ninguna diferencia energética entre esos orbitales. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Listo, el flúor puede hacer que tenga un estado de oxidación más alto, ¿sí? El metal, ¿cierto? Que además tenga un mayor número de ligantes también, por ejemplo, pero lo único que me está diciendo es que si yo tengo, por ejemplo, el hierro más 3 con el flúor, ¿cierto? Voy a tener este complejo que está acá. Fíjate que aquí estamos cumpliendo con lo que tú me dices, que el número de oxidación más alto posible acá sería más 3 bajo estas condiciones. ¿Por qué? Porque es el ion fluoruro, ¿cierto? Pero si nosotros comparamos ese complejo con otro que fuera también más 3, pero el ligante ya no fuera el flúor, sino el agua, ¿sí? Estoy cambiando el ligante, tengo el mismo metal. ¿Qué genera ese ligante? Como el flúor es de campo débil comparado con el agua, pues el delta sub cero que yo voy a tener acá, pues va a ser menor que el delta sub cero que yo tengo acá. Eso no va en contra con lo que tú me acabas de decir. Sí, el flúor lo que hace es el mayor número de oxidación, pero si yo tengo dos ligantes y el mismo metal, pues aquí voy a tener un delta sub cero mayor que acá. Y si yo tuviera Ok, si yo no tuviera agua, sino tuviera el ion cianuro, pero fíjate que el metal es el mismo. Acá, digamos que tuviéramos el hexacianoferrato 3, que es este de acá, ¿cierto? Los tres tienen el hierro más 3, pero como el ion cianuro es un ligante de campo fuerte, pues la diferencia energética entre estos orbitales acá, pues será mucho mayor que si fuera con agua y será mucho mayor que si fuera con el ion fluoruro. ¿Listo? Fíjate que vale. una cosa Gracias, no va profe. en contra de la otra. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Carol, respondí tu pregunta muy mal, no sé. Ok. Entonces ya para terminar la clase y no saturarlos tanto, ¿cierto? 12:37, para no saturarlos tanto. Muchos en los informes tenían esta vaina de acá. Entonces vean que aquí tenemos esa ecuación que les mostré en la diapositiva anterior. Vean, tengo el delta sub cero, la energía del campo cristalino, la diferencia energética entre los orbitales D, está asociado precisamente a la longitud de onda de absorción. Y entonces uno puede determinar, siempre y cuando esa absorción sea en el visible, porque también pueden absorber en el ultravioleta, ¿cierto? O inclusive en el infrarrojo, depende de la energía, de la diferencia energética entre esos orbitales. Ustedes se deben acordar que cuando hicimos o cuando estuvimos la última vez en el laboratorio, nosotros jugamos un poco con el azul de metileno, ¿cierto? Y lo primero que hicimos fue precisamente utilizando una técnica que se llama la espectrofotometría ultravioleta visible, eso que ustedes hicieron, ¿cierto? Pues yo voy a tener diferentes espectros de absorción y ustedes lo vieron con los compuestos que yo les asigné, ¿cierto? Entonces yo voy a tener diferentes bandas y aquí lo que voy a determinar es una longitud de onda de máxima absorción, ¿cierto? O sea que sería la necesaria para que ocurrieran las transiciones de electrones en ese ion metálico, ¿cierto? Las necesarias para eso. Pero si un compuesto tiene una longitud de onda de máxima absorción, nosotros no vamos a ver ese compuesto del color que absorbe, sino vamos a ver el compuesto del color que deja pasar, del color que transmite. Y entonces esta grafiquita que está acá, lo único que me indica es que si un compuesto absorbe entre estas ciertas longitudes de onda, ¿cierto? Que se pueden determinar de manera experimental usando el espectrofotómetro UV-Vis, significaría que mi complejo, si absorbe en el rojo, pues se tiene que ver de color verde, ¿cierto? Que si absorbe en el naranja se ve azul, que si se absorbe en el amarillo se ve violeta, ¿vale? Es como por ejemplo esto que tenemos por acá. Miren que aquí yo tengo dos complejos que son diferentes, ¿cierto? Donde el cobre tiene el mismo número de oxidación, pero el ligante es diferente. Tengo agua y tengo el ion cloruro. Si uno irradia esa muestra, ¿sí? Le llega radiación, pues lo que hace esto es absorber blanco y en el azul.
Entonces, cuando absorbe más o menos en el azul, el color que transmite es más o menos amarillo. Pero si absorbe más o menos en el amarillo, el color que se ve más o menos es azul. ¿Y por qué tenemos esas diferencias? Porque uno no absorbe simplemente a una longitud de onda particular. Fíjense que aquí yo hablo de una longitud de onda máxima, pero fíjense que si yo me muevo a la derecha un poquitico o si me muevo a la izquierda un poquitico, igual mi muestra absorbe, ¿cierto? Entonces lo que nosotros realmente vemos no es una longitud de onda particular, sino una serie de longitudes de onda. Por eso es que yo hablo de un rango, porque ese rango es el que me representa esto. Sí, esta es la longitud de onda máxima, pero mi compuesto absorbe en todo este rango. Entonces, si absorbe en todo este rango, digamos que absorbiera en todo este rango, pues se tendría que ver el color complementario que sería una mezcla azul-amarillo. Que si absorbe entre rojo y naranja, pues se tiene que ver una mezcla entre verde y azul. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa. Yo puedo determinar o puedo predecir el color que puede tener un compuesto. ¿Dependiendo de qué? De la longitud de onda. O dependiendo de qué, si yo conozco la energía del campo cristalino. Por acá yo tengo el espectro de absorción de un ion complejo, que es este que tiene por acá titanio. ¿Vale? Es un acuo complejo, es un complejo taédrico también. Vean, tiene 6 moléculas de agua. Y aquí el titanio tiene número de oxidación más 3. Si ustedes hacen la configuración electrónica del titanio, el titanio es argón, ese es calcio, escandio, titanio, ¿sí? Entonces debe ser 4s2, 3d2. Esa es la del titanio, solito. Si yo tengo titanio más 3, pues la configuración electrónica será 4s2, argón, quito esos 4s2 que están ahí y quitaría uno del D. O sea que sería 3D, 1. Como estoy formando un complejo tálgico, significa que esos orbitales D se van a desdoblar por acción del agua. Entonces voy a tener dos orbitales por aquí arriba, el dz cuadrado y el dx cuadrado menos y cuadrado, y voy a tener los otros tres orbitales acá. Se desdoblaron. Y voy a tener un solo electrón en ese orbital, uno solito, ¿cierto? Por la configuración electrónica del titanio. Entonces, ¿qué hace el complejo? Él puede absorber radiaciones de diferentes longitudes de onda, diferentes energías. Pero ¿cuál absorbe? Pues la necesaria para que se dé la transición de este electrón de acá a acá. ¿Cuál es esa energía que absorbe? Pues la diferencia entre estos dos valores, porque la energía está cuantizada, ¿cierto? O sea que lo que absorbe es precisamente la energía del campo cristalino. Esa es la energía que absorbe, delta sub cero. Y ese delta sub cero pues estará relacionada, como dice por allá la ecuación, con la longitud de onda de máxima absorción, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasó aquí? Fíjense que esto es un espectro experimental de este complejo. Si nosotros vemos la longitud de onda máxima, o sea, donde más absorbe, sería más o menos por acá, ¿cierto? Que está alrededor de los 500 nanómetros, ¿cierto? Pero fíjense que de todas maneras el compuesto absorbe en longitudes mayores a 500 y absorbe en longitudes menores a 500. O sea, realmente absorbe en toda esta región. Entonces, si absorbe en toda esa región, ¿cierto? Que corresponde más o menos al verde principalmente, un poco el amarillo, fíjense que aquí hay otro pico, entonces estaría absorbiendo por acá, ¿cierto? Y entonces el color complementario que se ve, ¿cuál sería? Pues el complejo se vería una mezcla entre este rojo y este violeta que yo tengo por acá, ¿sí? Y ese es el color que uno más o menos ve del compuesto, ¿sí? Esa es la complementariedad. Y fíjense que si nosotros conocemos la longitud de onda máxima, podemos calcular ese delta sub cero, ¿cierto? Entonces, en este caso, si yo quiero calcular el delta sub cero, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que multiplicar la constante de Planck, ¿cierto? Por la velocidad de la luz y tendría que dividirlo en la longitud de onda máxima de absorción. Entonces, en el caso de este complejo, si ustedes me ayudan ahí con una calculadora, vean, voy a aplicar esto simplemente para dar un valor cuantitativo.
¿Cuál es la constante de Planck? La constante de Planck disolvente del analito. No sé cuál disolvente en analito, Natalie, perdona. Hasta ahora leo lo que escribiste. Profe, es que creo que ya te lo había preguntado, pero viendo esto me confundí un poco. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que había hecho un ensayo con la clorofila, pero que lo habíamos puesto era en la longitud de onda del disolvente? En esta no incluye, ¿cierto? No, lo que pasa es que precisamente cuando tú haces un espectro de absorción, tú debes hacer las medidas cuantitativas a la longitud de onda máxima de absorción del compuesto, no del solvente, porque con el solvente lo que hacemos es cuadrar el cero de absorbancia. Sí, por Ah, ejemplo, el que tuvieras, disolvente es el blanco. exactamente, digamos que tú tengas este Ah, complejo en agua, o sea que el agua sería tu solvente y el solvente que tú elijas no debe absorber en la misma región que el compuesto, porque si absorbiera la misma longitud de onda, ¿qué pasa? Pues que no te da nada, ¿cierto? Tiene que ser a diferentes longitudes de onda y por eso es que con el solvente cuadras el blanco o el cero de absorbancia. listo, profe, ya, ¿Sí? gracias. Y entonces aquí, para terminar, calculemos este delta sub cero que está por acá. La constante de Planck fue pucha, no me la sé. 6,6. No me acuerdo. Ayúdenme, porfa. Lo que sí me acuerdo es que es a la menos 34 Joule segundo. Es una constante universal. O sea, esa constante de Planck, ojalá se la aprendieran. Es una constante universal. Se la aprendieran, no como yo, que no me la aprendí. El 6,63, ya no me acuerdo. Pero pues, sé que es por 10 a la menos 34 Joule segundo. La velocidad de la luz, ¿cierto? Porque estamos hablando de absorción en el espectro electromagnético. Entonces las ondas viajan a la velocidad de la luz. 6,63, muchas gracias. La velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, redondeado, ¿no? Y como tengo Joule segundo, pues tenemos que manejar las unidades del sistema internacional, ¿cierto? No vamos a usar múltiplos ni sus múltiplos, o sea que aquí sería metros sobre segundo. ¿Cierto? Y entonces, de manera experimental, podemos calcular esta longitud de onda máxima. Si quieren, jueguen ustedes con los que hicieron en el laboratorio virtual, que cada uno tenía una longitud de onda diferente, ¿cierto? Y entonces, si es más o menos 500 nanómetros, digamos que dejamos 500 nanómetros, entonces aquí tendríamos, si aquí tenemos metros, pues esta vaina nos toca dejarla en metros, ¿no? O sea que sería 500 por 10 a la menos 9 metros, pero 500 por 10 a la menos 9 en notación científica sería 5,00 por 10 a la menos 7 metros, ¿cierto? 500 por 10 a la menos 9 es lo mismo que 5 por 10 a la menos 7. Metros y metros se cancela, segundo y segundo se cancela, y entonces podríamos determinar que, si me ayudan ahí con una calculadora, ¿cuánto nos da, por favor? Gracias, Natalita. Muy bien. Aquí nos da 3,978 por 10 a la menos 19 Joule, ¿cierto? Fíjense que nos da la menos 19 Joule. ¿Qué significa? Que esa energía es supremamente pequeña, ¿cierto? Que esta transición para el titanio de un orbital de menor energía a un orbital de mayor energía, pues requiere muy poca energía, muy poquita. Porque es que cuando nosotros utilizamos esta ecuación que está acá, solo lo hacemos para un ion o para un compuesto. O sea que esta es la energía que solamente necesita un solo ion de este complejo, uno solito, ¿sí? Pero como ustedes ven aquí una banda de absorción, significa que no todos los iones, si yo estoy hablando a escala macro, absorben en la misma longitud de onda. Todos están aquí alrededor, pero todos los iones en un mol van a tener diferentes energías de absorción, pero que todas están alrededor de los 500 nanómetros. Es decir, que si yo quisiera calcular
la energía que absorbe un mol de este complejo de titanio, ¿cuál sería la energía que absorbe un mol? Porque aquí lo que acabamos de calcular es la energía simplemente para que se dé la transición de un solo electrón en un solo ion. Entonces, si yo lo quiero calcular por mol, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué cálculo adicional debo hacer aquí para calcularlo por mol? ¿Qué tendré que usar? Acuérdense de la química general de por allá. Esto es solamente para un electrón, solamente uno, que no alcanzamos a ver, en un solo ion, que tampoco alcanzamos a ver. Pues si yo debo calcularlo por mol, ¿cierto? Pues entonces tendré que calcular eso por Avogadro. En este caso, Marian, pues no tendría que hacer el primer paso que dices, porque solamente me interesa la transición de un electrón, ¿cierto? Porque es un D1. O sea, simplemente me importa es que este electrón llegó de acá a acá. Esa es la energía que nosotros calculamos. Un solo electrón. Pero cuando yo tengo varios iones, lo que voy a tener es varios orbitales D, ¿cierto? Cada titanio va a tener su electroncito, pues entonces tengo que sumar todas estas energías para saber cuánto sería por mol. Entonces en este caso, pues simplemente utilizaría Avogadro. Y entonces yo sé que en un mol de ese ion complejo, pues voy a tener 6,022 por 10 a la 23 iones complejos, ¿cierto? Y entonces moles y moles se me van a cancelar. Y entonces yo multiplicaría ese delta que está asociado a simplemente un ion por el número de Avogadro. Entonces aquí me daría 2,30 y, bueno, aquí 40, redondeándolo, 2,40 por 10 a la 5 joule por cada mol, que significaría que si lo paso a kilojoule, valor un poco más pequeño, ¿cierto? En kilojoule serían por 10 a la 5, sí, 240 kilojoule por cada mol. Y fíjense que este ya es un valor poco más grande, ¿cierto? Y esta sería la energía que yo tendría que darle a un mol de iones titanio para poder excitar los electrones. O sea, la energía asociada aquí a su absorción. Entonces, fíjense que esto de acá vendría siendo nuestro delta sub cero. Vean que podemos calcular la energía del campo cristalino en un complejo octaédrico. ¿Conociendo qué? Pues conociendo la longitud de onda de máxima absorción. Vean, calculamos ya este delta. Esta es la diferencia energética que habrá entre los orbitales D que ya no son degenerados por cada mol de la sustancia, ¿cierto? Iones y iones, sí, me faltó acá. Ah, es que cancelé moles, perdón. Iones y moles no se cancelan. Perdona, sí, me emocioné. Iones y me quedan por mol. ¿Listo? 240 kilojoule por mol. Vean, calculamos la energía del campo cristalino. Y si conocemos la longitud de onda más o menos de absorción, podemos saber el color que tiene el compuesto. ¿Listo? Podemos predecirlo mirando la complementariedad que tienen las longitudes de onda. ¿Listo? Otra manera de calcular ese delta sub cero, la energía del campo cristalino asociado a un compuesto, en la literatura ustedes pueden encontrar, por ejemplo, que ese delta sub cero se da en unidades de centímetros a la -1. O sea, no se dan unidades de energía, sino en unidades de longitud. Entonces, otra manera de calcular ese mismo delta sub cero es simplemente sacándole el inverso a la longitud de onda de máxima absorción. Porque como esta vaina es una constante y siempre serán las mismas, pues entonces para, digamos, simplificar un poco la cosa y no calcular esto en kilojoule, podríamos calcularlo en centímetros a la -1. Si nosotros hacemos el cálculo para ese complejo de titanio que tenemos ahí, ¿cuál sería la energía del campo cristalino expresada como centímetros a la -1? O sea, ese delta sub cero sería igual a 1 sobre la longitud de onda de máxima absorción, eran 500 nanómetros.
500 nanómetros sería 500 por 10 a la menos 9 metros. Sería lo mismo que 500 por 10 a la menos 7 centímetros. O sea que sería 5,00 por 10 a la menos 5 centímetros, ¿cierto? Si lo queremos pasar a centímetros. Si me ayudan, porfa, con esta división, ¿cuánto nos daría? Es otra forma de expresar esta energía del campo cristalino. Simplemente el inverso de la longitud de onda. ¿Cuánto me daría, porfa? Ya con esto acabo. Que se me acabó la clase. Entonces por acá me da 20.000 centímetros a la menos 1. Entonces nos dio 240 kilojoule por mol en unidades de energía, pero también el campo cristalino nos daría 20.000 centímetros a la menos 1. Entonces es muy común que ustedes vean en los artículos o en los libros que esos deltas se dan en esas unidades. Y entonces fíjense que dijimos que eran más o menos 500. Miren que para ese complejo de titanio con agua que está por acá, nos da, bueno, el real es 20.300, porque aquí no supimos cuál era la longitud de onda. Pero vean que nos da parecido, ¿cierto? Porque dijimos que era más o menos 500 nanómetros. Y entonces vean que yo puedo comparar esos deltas dependiendo de los ligantes. Miren, comparemos el del flúor y el del agua. Vean que aquí el titanio, en los dos casos, es titanio más 3. Pero el fluoruro es un ligante de campo más débil que el agua. Por eso su delta es más pequeño, ¿cierto? Porque es un complejo de campo débil. Comparemos, por ejemplo, estos dos. Vean que aquí los dos complejos son muy parecidos, son hexaacuo, tienen vanadio, pero aquí el vanadio trabaja con más 2 y aquí el vanadio trabaja con más 3. Entonces lo que les decía hace un rato, que mientras mayor sea el número de oxidación, mayor es el delta. Entonces vean que el delta para el vanadio más 3 es mayor que para el vanadio más 2. Y fíjense que podemos seguir haciendo esas comparaciones entre los compuestos. Vean que, por ejemplo, ¿dónde está más 3? Este y este y este. Fíjense que aquí el cromo trabaja con más 3 y tiene agua. El cromo trabaja con amoníaco y también tiene número de oxidación más 3. Y aquí también tiene más 3, pero trabaja con el ion cianuro. Entre el agua, el amoníaco y el cianuro, el de campo más débil es el agua. O sea que su delta es el más pequeño. El amoníaco es el intermedio y el ion cianuro es un ligante de campo fuerte. O sea que el delta, la energía de campo cristalino, es la mayor. Entonces, fíjense que ahí se ve la relación de la serie espectroquímica, cómo me afecta la energía del campo cristalino. Y si yo conozco este delta, ¿cierto? Podría calcular la longitud de onda de máxima absorción. Si yo le saco el inverso a esto, me da la longitud de onda, ¿cierto? Y entonces ya sabría a qué longitud absorbe más o menos y podría saber qué color tiene el compuesto. ¿Sí o no? Si yo le saco el inverso a 20.600, ¿cuánto me daría? Bueno, no todos, ¿no? Listo. Y entonces si ustedes ponen esa vaina y lo ponen ahora en... Eso es centímetros, ¿no? En centímetros. Si ustedes lo ponen en nanómetros, sería multiplicar por 10 a la 7 ese valor, entonces nos daría 485. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese compuesto absorbería más o menos en esta región, ¿cierto? Porque nos daría 485 nanómetros. Más o menos por acá
O sea que el color de ese complejo sería más o menos por acá. Se vería de color naranja. ¿Listo? Vean, conociendo el delta sub cero, puedo de alguna manera predecir el color que tiene el compuesto. ¿Listo? Entonces, creo que ya acabamos, ya se nos acabó la clase. Entonces, continuamos mañana. ¿Listo? El ejercicio ese de los isómeros lo hacemos mañana, que decía Deina y Lady, y que les había dejado de tarea. ¿Listo? Cualquier preguntita, día de mañana, ya acabamos. Mañana va a ser más relajadito y les voy a dejar un trabajito para el fin de semana, para que estudien para el parcial. Son 4 ejercicios relacionados con la teoría de enlace-valencia y la teoría del campo cristalino. Cualquier duda que haya quedado por ahí en el tinterillo, anótenla porfa y apenas empecemos la clase mañana, la resolvemos. ¿Listo? Entonces nos vemos. Mucho juicio. Profe, una pregunta, Señor Alejo. rapidita. ¿Cómo estás, profe? Primero que todo. Bien, sí, señor. Me alegra. ¿Tú vas a subir las notas parciales para ver si las subías, si no te estás muy ocupado? O si Ah, no, sí, todo de pero una vez. me gustaría que, como el trabajo que les voy a dejar mañana es para entregar, Mm. después de calificar eso, darle las notas. O si quieren les doy las notas hasta donde vamos. No No, sé. bueno, profe, sí, yo creo que es mejor ya con la última que saque. Para que les quede más fácil mirar que en el parcial. Vale, profe. Vale. Bueno, cuídate, profe. ¿Listo? Nos vemos Bueno, mañana. chao, chao, Vale, pues. chao, chao, nos vemos. Ah, tengo que terminar de grabar.